Buenas tardes, estudiantes. Vamos a iniciar la clase a distancia del área de Ciencias Sociales. Ustedes ya me conocen, soy la profesora Flor Natalí Veralvites y conmigo van a llevar el área de Ciencias Sociales durante todo el año académico. La sesión del día de hoy se titula Los inicios de la historia como ciencia y como estilo de vida y la importancia de sus fuentes. Gracias al reconocimiento de la historia como ciencia, las sociedades actuales pueden esclarecer y recrear su pasado con mayor objetividad que antes. Para cumplir con este fin, el historiador analiza los registros históricos y ordena los acontecimientos en procesos sucesivos. Para estudiar la historia de la humanidad, los historiadores han fijado etapas dentro de las cuales hay una serie de periodos y procesos. Vamos a empezar nosotros hablando de los inicios de la historia, definiendo la palabra historia y dónde tiene su origen. Como ustedes pueden ver en su pantalla, la palabra historia tiene su origen en Grecia, tiene un origen griego. Y ustedes se preguntarán acá, ¿por qué todas las cosas, todos los juegos, la cultura, las artes provienen de Grecia? De repente me dirán algunos, cuando estamos en comunicación, hablamos que tal palabra viene de la voz latín tal o de la voz griega tal. Pues cuando nosotros entremos a hablar sobre la historia de la humanidad, empezaremos hablando sobre grandes culturas. Y existen dos grandes culturas que fueron la matriz de la ciencia y la tecnología en la sociedad actual. ¿Cuáles fueron esas culturas? Sí, la primera es Grecia y la segunda es la cultura romana. Ambas aportaron mucho al desarrollo de las civilizaciones actuales. Entonces, la palabra historia tiene su origen griego y significa información obtenida mediante una búsqueda. En tal sentido, chicos, se refiere al proceso de indagación que llevan a cabo los historiadores. Pero la historia como actividad científica es muy joven, es muy reciente. Al principio la historia trataba de dar explicaciones sobre el origen de un pueblo, del poder, de la sociedad, etc. Pero lo hacía a partir de mitos y leyendas. Luego, Heródoto y Tucídides empezaron a dar explicaciones racionales sobre hechos. En el siglo XVIII, chicos, comenzaron a estudiarse aspectos colectivos de la historia y de los hechos de la vida cotidiana. Actualmente, la historia se considera como una ciencia social, como ustedes pueden ver aquí en este organizador. ¿Por qué? ¿Por qué es una ciencia social? Porque indaga o estudia el pasado aplicando un método científico. Y para empezar a hablar sobre un método científico, jóvenes, ¿qué sabemos o qué entendemos nosotros por método científico? El método científico es el conjunto de reglas que enseñan el procedimiento para realizar una investigación científica. Entonces, chicos, la historia como ciencia empieza a surgir a partir del siglo XVIII, gracias a Heródoto y Tucídides, que empiezan a hacer conjeturas de la historia basados en hechos racionales. Anterior a Heródoto y Tucídides, la historia solamente se explicaba basado en mitos y leyendas. Y ustedes saben que los mitos y las leyendas son cosas que pudieron o no pudieron existir. Pero ya cuando hablamos de hechos racionales, estamos hablando de cosas que, basado en la experiencia, basado en las fuentes, podemos decir que sí existieron. Entonces, la historia como ciencia es joven, ya que se da a partir del siglo XVIII, y como ciencia social
¿de acuerdo? Y es considerado una ciencia social porque estudia el pasado del ser humano, no solamente, no de manera individual, sino de manera colectiva, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es una ciencia la historia? Porque utiliza el método científico. Muy bien, vamos a continuar. Aquí les dejo un pequeño ¿sabías qué? Sobre la historia. ¿Sabías que Heródoto es considerado el padre de la historia? No te olvides, Heródoto es considerado el padre de la historia. Ya nosotros hemos hablado de algunos historiadores, hemos hablado del rol de los historiadores. ¿Quién es un historiador, chicos? ¿Quién me puede decir quién es un historiador? Muy bien, un historiador es la persona que se dedica a realizar las indagaciones sobre algún hecho histórico. Ahora, cuando hablamos de que se dedica a realizar las indagaciones de algún hecho histórico, estamos diciendo, en otras palabras, que el historiador investiga, analiza, averigua, pregunta, basado en fuentes reales, fuentes tangibles sobre algún hecho histórico, ¿de acuerdo? Y el Perú ¿tiene este tipo de personas? Por supuesto. Tenemos a varios historiadores y en esta ocasión yo te voy a hablar solo de 3. ¿Quiénes son? Tenemos ahí, ¿alguno lo reconoce? Sí, es el señor Jorge Basadre y de repente algunos lo han ubicado porque este señor pues aparece en los billetes de 100 soles. Es un historiador muy conocido que fue llamado por la UNESCO para escribir la historia de la humanidad. Miren ustedes. Tenemos aquí a María Rostoworsky. Ustedes dirán, profesora, Rostoworsky no es peruana. Sí, es nacida en Barranco exclusivamente. Miren acá. Y por último tenemos al historiador Raúl Porras Barrenechea. ¿De acuerdo? Que de repente algunos lo han visto que salen los billetes de 20 soles. Estos son algunos historiadores peruanos, sí, que nos ayudan o nos han ayudado, porque algunos ya no están presentes, nos han ayudado a reconstruir nuestro pasado como sociedad, ¿de acuerdo? Usando el método científico. Pero, ¿qué pasos realiza, chicos, el historiador para llegue a la verdad de un hecho científico, de un hecho histórico? Pues aquí ustedes pueden ver, primero, la hipótesis. El historiador debe elegir un campo de estudio y enunciar preguntas que sean relevantes, es decir, preguntas importantes. Primero, el historiador debe centrarse a lo que va a estudiar, no puede hablar de todo, tiene que escoger un campo específico. Por ejemplo, si quiere hablar de Caral, de la cultura Caral, se va a centrar exclusivamente en Caral. No puede meterse con Roma, no puede meterse con Grecia, no, porque si no su campo de acción sería muy grande y no lo llevaría a nada. Segundo paso, después de haber encontrado un campo específico, un campo de estudio y hacerse preguntas relevantes, tiene que conocer el pasado de la cuestión. El historiador debe leer todo lo que sea que se haya investigado sobre ese tema. Pues claro, chicos, o sea, no te vas a ir a investigar sobre Caral y ni siquiera pues sepas quién fue Rothschild, que fue la arqueóloga que descubrió esta cultura. Para que el historiador pueda llegar con mayor veracidad a investigar sobre sus hechos históricos, tiene pues que empaparse del tema, como decimos vulgarmente, leer todo lo que le llegue a sus manos y lo que pueda conseguir referente al tema. Tercero, el historiador tiene que buscar fuentes. Él decide qué fuentes le van a ser útiles y las recopila. Cuando hablamos de fuentes, y esto pues es ya el tema de la siguiente clase, estamos hablando de qué tipos de información va a obtener el historiador.
Existen, por ejemplo, un libro puede ser una fuente histórica, un audio puede ser una fuente histórica. Cuando hablábamos de las escrituras que dejaron los primeros hombres en las cuevas, que se llaman, ¿cómo se llaman? Arte rupestre, muy bien. Esto también es una fuente histórica. Entonces, el historiador va a decidir qué fuentes son las más adecuadas para que pueda llegar a su objetivo. Cuarto, el estudio de las fuentes. El historiador analiza las fuentes y rechaza las que no son confiables. Para que él pueda llegar a un conocimiento y a alguna divulgación del hecho histórico, tiene que saber seleccionar sus fuentes. Por ejemplo, si vamos a hablar de Caral, no puedo creer en una fuente audiovisual, por ejemplo, porque una fuente audiovisual no se dio en la época de la gente de Caral, de la civilización de Caral, ¿no? Mis fuentes tienen que estar basadas, pues, tienen que estar basadas en cerámica, tienen que estar basadas, los Carales son considerados los músicos más antiguos de la historia, entonces tiene que basar en ello. O de repente en libros que otros historiadores hayan escrito, ¿no? Quinto, las conclusiones. El historiador sintetiza y relaciona los datos que ha investigado y responde a las preguntas iniciales. Como en el paso 1 nosotros vimos que seleccionó su tema a investigar y después de que ha realizado todos estos pasos empieza a sacar sus conclusiones de todo lo que él ha investigado, de todo lo que él ha averiguado, empieza a formar la idea de historia, a formarse, a reconstruir nuestra historia. Y por último, en el sexto y último paso, el historiador hace la divulgación del conocimiento. El historiador escribe un artículo o un libro para que se conozca lo investigado. Ahí están los 6 pasos de manera muy general que deben seguir los historiadores para poder dar un conocimiento científico referente a la historia. Las fuentes, chicos, son muy importantes en este proceso, ya que si no tenemos fuentes reales de información, simplemente el historiador no va a poder reconstruir su historia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no hubiéramos encontrado huacos en la cultura mochica, nosotros no supiéramos que los mochicas fueron pescadores, que eran buenos en metalurgia, que tuvieron en su momento enfermedades como la viruela, porque estas enfermedades ellos lo plasmaban en sus huacos patógenos, por ejemplo, ¿no? Entonces las fuentes son muy importantes y es muy importante que nosotros cuidemos y valoremos nuestros restos históricos, porque dentro de esos restos históricos, al margen del sector turismo, tiene gran información que nos va a ayudar a reconstruir nuestro pasado. Además, jóvenes, la historia como ciencia no es una ciencia pues que actúa de manera sola, es decir, solamente la historia estudiando fuentes y listo, ya reconstruye un hecho histórico. No, no es así. La historia es una ciencia interdisciplinaria, ¿de acuerdo? La historia como ciencia recurre a la ayuda de otras ciencias como la economía, la geografía, la sociología y quizás la ciencia política para validar sus propias conclusiones. Por eso se dice que el estudio del pasado es un estudio interdisciplinario, además de una serie de disciplinas auxiliares que se ocupan del estudio de nuestro pasado. Como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿de acuerdo? Para que el historiador llegue a un hecho histórico, a la verdad de un hecho histórico, a reconstruir un hecho histórico, el historiador pues tiene que apoyarse en otras ciencias. Por ejemplo, ¿sí? Se tiene que apoyar en la geología,
para determinar la antigüedad de las capas del terreno en las que se producen los hallazgos arqueológicos. La geología es una ciencia que habla sobre la antigüedad de los terrenos y demás de la tierra en sí. Entonces, cuando el historiador quiere saber algo sobre Caral, no solamente se basa en sus fuentes, en los huacos o demás, tiene que basar también estudiar la tierra y la historia en sí no puede estudiar la tierra sola, se tiene que basar en otra ciencia, en este caso la geología. También pues existe la arqueología, mira, que se encarga de conocer a las sociedades del pasado por medio de los restos materiales que dejaron en sí. Entonces, cuando el historiador encuentra vasijas, cuando el historiador encuentra restos humanos, etcétera, ¿a qué ciencia se tiene que basar para que lo ayude? A la arqueología. O si no, a la paleografía, que analiza los documentos antiguos, ¿no? Si queremos saber, por ejemplo, las cartas que Miguel Grau le escribió a la viuda de Antonio Prat en la Guerra del Pacífico, son cartas reales, ¿sí? ¿Qué ciencia lo va a ayudar a la historia? La paleografía. O de repente la epigrafía, que estudia e interpreta las inscripciones antiguas. Es muy importante cuando estamos hablando de hechos históricos, ¿no? Epigrafía. O la numismática, que se ocupa del estudio de las monedas y medallas antiguas. Y por último, la paleontología, que estudia los seres vivos de épocas antiguas a partir de restos fósiles. Entonces, jóvenes, la historia no es una ciencia que actúa sola. Para que la historia llegue a la verdad de un hecho en sí, tiene que apoyarse de otras ciencias. Por eso se dice que la historia es una ciencia interdisciplinaria.